Pues nada, me llamo Felo, soy de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, aunque en este caso en concreto la Asociación de Vecinos está colaborando con la plataforma Salvemos Eugenia Montijo, que como muchos de ustedes sabrán hay una serie de reivindicaciones sobre los terrenos de la cárcel y sobre todo también defendiendo el parque Eugenia Montijo, es un factor muy importante. Entonces una de las cuestiones en las que estamos metidos también es en la defensa del patrimonio cultural, del patrimonio histórico, del patrimonio arqueológico. Y bueno, aquí estamos recogiendo firmas hace un año exactamente. Es fácil saber dónde está el reloj de la ermita, está ahí. Si no lo han visto ustedes ya, es que parece mentira. Sí. Bueno, la realidad es que los relojes se sitúan donde se podía poner. ¿Dónde? En la portada de la fachada sur. Por dos motivos. Primero, porque en efecto era la fachada que estaba correctamente orientada, tiene un pequeño desfase, pero muy poco. Y el segundo es porque, a pesar de que todos vean esta fachada y se alegren de ver tanta piedra en un edificio, la realidad es que estos edificios en su época no eran así, no estaban terminados así. Generalmente estaban revocados con cal o con el material que tuvieran en la época. Entonces, realmente no había mucho espacio para poner un reloj de sol porque casi todo era revoco. Si tú desarrollabas un reloj de sol en una pared llena de cal, al año siguiente o al cabo de 2 años desaparecería. Por lo tanto, tenían que buscar el lugar exacto, el lugar adecuado para hacerlo. ¿Dónde? Pues indudablemente en la portada. En la portada de la ermita, y además encima el tío que vino a hacer los relojes de sol, o el que debe decir, bueno, ¿y dónde me dejas? Pues en los únicos lugares que le quedaban. Exactamente. En los cabetos o nácelas, que son las piezas de arranque de las arcadas. Ay, yo no lo he visto. Pues ahí están. No lo he visto. Ahora ya lo saben. Prohibido llevárselos, ¿eh? Pero están aquí y aquí, en concreto. Los únicos espacios con la suficiente superficie para poder tallarlos adecuadamente. El resto era cal o ladrillo. Ladrillo en aparejo, me refiero. Entonces era más fácil ir al lugar adecuado. Por eso la discusión que hemos tenido a veces, o hemos hablado Luis y yo, no, pero es que podían estar más a nivel del suelo, más a nivel arriba. No, es que no había otro sitio, era ese, no había más. Otra cuestión importante sería en todo caso plantearse que de los dos relojes de sol, estos son los dos relojes de sol, siento que no se vean muy bien, pero vamos, nosotros hemos centrado el análisis en el reloj de la izquierda. ¿Por qué? Porque el reloj de la derecha es que está un poquito más borrado. Sí se ve una esfera o algo parecido a una esfera, queda alguna línea, reconocemos dónde está el punto de anclaje del gnomon, pero poquito más. Este en cambio da un poquito más de juego. Ya comentaremos más adelante por qué se ven así en este momento, ¿no? Estas fotografías además fueron hechas por un compañero que está aquí con nosotros, porque para poder sacar el resalto hizo falta utilizar una técnica de fotogrametría. Y con eso se consiguió sacar la visión. Tiene el limbo cuadrante sobre nácelas y los gnomos, que son los estiletes, han desaparecido. Pero ahí sí que coincido con Luis en que a la altura que están es más que probable que a lo mejor no los tuvieran nunca, sino que simplemente se colocaban en el momento que necesitaban. ¿Ven? Lo importante que es tener un palo a mano siempre. Pues eso es. Estos son los trazados que tiene ese reloj. Como ven, y lo que ha explicado Luis, ya no tiene nada que ver con lo que la teoría de Luis nos ha explicado. Es decir, realmente cada responsable de cada edificio religioso, vamos a llamarle así, porque no sabría decir el canónico que estaba en este lugar en su momento, pues trazaba las líneas en función de lo que él podía determinar, o a él le habían dicho que podía marcar el tiempo necesario para sus misas. Quizás precisamente esto era una ermita, no era un monasterio. Aquí no había que marcar periodos de trabajo, aquí había que marcar horarios de misa. Y esto, pues lo que decíamos, aquí tenemos la horizontal, aquí tenemos la distribución, y una cosa que se ha quedado en el tintero es que este reloj intenta, o parece que intenta reflejar las horas en números romanos. Aparentemente es fácil, y cualquiera que lo observe dice, mira, aquí reconozco un 2 y tal. Cuando uno empieza a intentar analizarlo, la verdad que es bastante complicado. Esto se lo dejo a los compañeros entusiastas de los relojes de sol, que intenten sacar más profundidad con respecto a este tema, ¿no? El cuadrante entre prima y sexta se haya también segmentado, no parece mantener una regularidad angular. Claro, cuando nosotros vimos esto, tengan en cuenta que no teníamos ni idea de lo que era un reloj canónico. Así de claro, sabíamos que existían. Claro, cuando vemos esto y conocemos los relojes de sol habituales, dicen, esto no puede ser un reloj
del sol. Esto no puede serlo. Pero entonces cuando empiezas a analizar, bueno, aquí tiene un desglose técnico, por si a alguien le interesa hacer un análisis sobre la diferencia entre, pero aquí lo que tenemos marcadas son la tercia, la sexta, la nona, vísperas, de esta colocación. Aquí está perfectamente colocado a 45 grados, allí sin embargo, como pueden ver, no lo está. Misterio. ¿Quién le enseñó a colocarlo y por qué lo colocó de esa manera? Eso no lo sabremos todavía nunca, ¿no? Pero, ¿podíamos considerar los canónicos? Pues mira, Pedro J. Noella, un verdadero, vamos a dejarlo ahí, sí, erudito en el tema de los relojes de sol, que ha escrito un libro del cual ha escrito ya 20 versiones diferentes, porque cada vez que encuentra o estudia nuevos relojes de sol ha ido ampliando el libro. Se lo recomiendo vivamente, está en internet, es descargable perfectamente a través de la página web, incluye una información muy importante, pero sobre todo hace referencia a relojes grabados parecidos denominados como relojes populares, accesibles, bien situados y elaborados por la población como entretenimiento. También podría ser. Pero es verdad que al igual que tenemos una posición a esta altura aproximadamente, donde están los relojes de sol, también es verdad que para entretenerse y hacer un poquito de esfuerzo para subirse ahí, como que no creo que nadie. Simplemente sí queremos que estos relojes tenían una función, ¿no? Y lo que nos dio la clave de que sí estábamos encontrando, habíamos encontrado, bueno, lo encontró en concreto un compañero, se llama Javier, de Salvemos. Lo que sí habíamos encontrado eran unos relojes que podían ser perfectamente unos relojes canónicos. Este es un reloj datado, que está situado en esa pieza, en San Juan de Duero, Soria. Y tenemos otros tantos ejemplos. Es decir, sí tenemos unos relojes de sol. La pregunta es ¿desde cuándo? Eso es lo importante. Porque sabemos que, perdón que voy a pasar al otro lado, sabemos que estaba la villa romana, debajo, lo volví a comprobar, debajo está el horno romano dentro de la ermita. Sabemos que después llegó el templo visigodo y por fin llegó la ermita en el siglo XIII. Posteriormente se hizo una reforma de la capilla de la Virgen de la Antigua, se hizo una modificación de la sacristía, que es la actual que tenemos, en el siglo XVI, se hizo una reparación de la cubierta y en el siglo XIX el pórtico, no, este no fue el pórtico, fue demolido, fue el pórtico norte, y en el 2001 se hizo la primera restauración de la fachada sur y en el 2019-2021 la última. ¿Por qué colocamos este reloj, este cronograma? Muy sencillo, porque la cuestión más importante quizás sea no tanto entender cómo funcionaban, sino cuándo pudieron ser elaborados. El motivo lo sabemos claro, está claro que era una necesidad pura. Nosotros todos tenemos relojes constantemente alrededor nuestro, pero en el siglo XIII, en medio del campo, en un lugar como este, no había otra manera de saber el tiempo que cuando te levantabas y cuando te acostabas, únicamente. Y entre medias, no había. Tengan en cuenta que el siglo XIII, cuando la ermita se ejecuta o se construye, a partir de ahí se le genera todo el núcleo urbano tradicional de Carabanchel, que como todos saben, Carabanchel no siempre fue el alto y el bajo. Hubo un Carabanchel primigenio que se desarrolló alrededor de la ermita. Precisamente quizás ese reloj no solamente lo utilizaban el propio cura para marcar sus misas, sino que incluso podía llegar a servir a la población civil. Y es más, recuerden que esa ermita no estaba perdida en la inmensidad del espacio sideral, estaba en un cruce de caminos muy importante, entre ellos la vereda de Aluche. Por lo tanto, era un punto perfecto para situar ese elemento de datación temporal. Por eso, nosotros hemos marcado esto porque hemos colocado, y en el artículo que escribimos, todos los momentos en los cuales se hizo una reforma, y el único elemento que de momento queda demostrado que no se ha modificado es la portada sur de la ermita. Se quiso hacer la modificación en el siglo XX, en el 2001, desmontarla y volver a montarla. Era demasiado costoso y se limitaron a hacer algo que, por desgracia, no nos apetece nada saber. Y es que simplemente, en vez de desmontar la portada, la limpiaron. Y para eso utilizaron una máquina de... una Karcher, ojalá hubiese sido una Karcher, una radial. Razón por la cual, al no haber descubierto los relojes de sol, pues uno está más o menos entero y el otro casi ha desaparecido. No les culpen, el operario sabía manejar la radial, pero no sabía lo que era un reloj de sol.
Y en el siglo XX, perdón, en la última reparación no se tocó. Así que, desde luego hay una cuestión que está clara. La ermita está en el siglo XIII y ya antes del año 2000 existían esos relojes. Como no estamos los zánganos que estamos dando vueltas por esta zona últimamente hablando de patrimonio, está claro que nos pueden descartar como ejecutores de los relojes. Así que tienen todo este tiempo, mientras no se demuestre lo contrario, igual que San Juan de Duero o San Román son del siglo XII y siglo XII, los nuestros pueden ser del siglo XIII o del siglo XIV, sin ningún tipo de problema. Y hay una pregunta que alguien había hecho y era ¿por qué teníamos dos relojes? Lo contestaba antes él, era bastante usual que se hiciera más de un reloj. Nosotros hemos estudiado varias alternativas. La primera era si uno era el reloj con la hora de Canarias y el otro era con la hora de tal, pero no podía ser, porque en el siglo XIII no habían encontrado todavía las Islas Afortunadas. Así que lo hemos descartado. La otra alternativa era que uno era por los que querían vivir en Carabanchel Alto y otros en Carabanchel Bajo. Tampoco creemos que esa sea. Es simplemente, puede ser tan banal como que hicieron un primer reloj, que es este de aquí, no fueron muy afortunados a la hora de hacerlo, dijeron, ¿dónde más puedo hacerlo? Me cachen 10, te tienes que ir al único sitio que te queda. Eso o lo borras, así de claro. Pero bueno, tenemos dos relojes de sol, es así, uno es perfectamente observable, si van para allá mañana, hoy no, pero ya a partir de mañana podrán, con la luz del sol, podrán ver un poco el reflejo y podrán encontrar el espacio perfectamente. La importancia territorial de los relojes de sol es lo que les he comentado antes, es decir, nosotros queremos pensar, indudablemente somos libres de pensar en este sentido, que esos relojes eran un elemento terriblemente doméstico, hechos con una técnica nada depurada, marcando unas líneas que a lo mejor incluso él decidió que, el cura de ese momento decidió que en ese momento marcaba la nona, ahí, porque quería, no pasaba nada. Y a partir de ahí se rigió todas las oraciones de la ermita, pero tengan en cuenta que esta es una imagen posterior a cuando ya había desaparecido Carabanchel. Carabanchel estaba aquí y la vereda pasa por aquí, que es justo tener unos relojes a medio camino, por lo menos para el que sepa interpretarlos. Ojo, que no todo el mundo tenía relojes porque tampoco sabían cómo interpretarlos. En definitiva, estos son los relojes de la ermita. Nosotros se lo comunicamos en su momento a Patrimonio de la comunidad. Sabemos que tienen el documento encima de una mesa, algún día tomarán nota de ello, esperemos que sea en Moralid, y es un elemento más que contribuye con todo lo que va a explicar mi compañero Juan Antonio ahora mismo, a enriquecer el patrimonio que tenemos en toda nuestra zona. Esta es una visión de la ermita recuperada. Recuerden que la ermita era un hito histórico paisajístico muy importante, porque quienes venían de esta zona, lo primero que veían no eran estas 4 torres hace 7 siglos, lo primero que veían eran las torres de la ermita. Era un punto de referencia importantísimo en el territorio, un hito paisajístico. Por eso nosotros defendemos pues, que en la ermita no se puedan hacer otras cosillas que ya hablaremos al final. Y ahora, si les parece bien, vamos a darle paso a mi compañero Juan Antonio. Juan Antonio es una persona de estas dedicadas en su tiempo libre a la historia. Aparte de ser historiador, tiene un blog, Tablilla de Cera, que les recomiendo que entren en él. Está especializado en... y ahí te dejo. Bueno, me ha dicho Felo que me presente, no me gusta mucho, pero bueno. Vale, pues sí, soy historiador, soy especialista en cosas romanas, en concreto en epigrafía romana, que es básicamente leer piedras romanas con inscripciones. Aparte de eso, pues hago muchas cosas, hago recreación histórica en Hispania Romana, que es una asociación a nivel nacional, donde a veces estoy así, a veces estoy con una cota de malla y 40 kilos encima. También hago esgrima histórica, es decir, tiempo libre no tengo. Pero bueno, de vez en cuando me llama Felo para hacer cosas. Tengo un pequeño proyecto de divulgación, sobre todo de epigrafía, que es Tablilla de Cera en cualquier red social, y también Hispania Romana tiene también redes sociales, o sea, lo pueden mirar por ahí. Y vamos a empezar, voy a empezar pasándoles esto, que es una lamparita de aceite que antes mencionaban, para que la puedan ver. Podemos empezar por aquí y luego vamos por ahí. Luego en algún momento indicaré dónde se encontró una en nuestro yacimiento muy parecida a esta. Esto es una copia exacta, con las medidas y el peso exacto, que se encontró en Mérida. Pero es que aquí en Carabanchel encontramos otra en una reciente excavación. Vamos a empezar.
Bueno, esto del centro de interpretación es lo que vamos a hablar ahora durante estos minutos son una serie de apuntes, de conceptos sobre lo que es un centro de interpretación, sobre los problemas que tenemos a la hora de divulgar el espacio del que estamos hablando, es decir, los terrenos de la cárcel y el parque, y de cómo esta propuesta, esta idea de un centro de interpretación nos puede ayudar a dar un poco de contexto, a interpretar, el centro de interpretación interpreta el territorio sobre el que estamos. Dale, por favor. Bueno, primero, claro, ¿qué es un centro de interpretación? Bueno, pues ahí tiene una serie de apuntes donde lo que me interesa destacar es sobre todo el segundo punto, porque no es un museo donde uno ve una pieza y tiene, pues básicamente esto es la pieza tal, datación tal y viene de tal. No es una exposición permanente, no es donde encontrar restos arqueológicos, donde encontrar piezas de tipo etnográfico arqueológico, sino que es un centro dedicado a divulgar el espacio, aunque podamos verlo o no, y que se usa mediante diferentes técnicas o actividades. También me interesa mucho este punto de aquí, el de tejer lazos y redes con el barrio, porque esto del centro de interpretación, desde los museos tradicionales, con exposiciones permanentes, desde hace unas décadas se puso de moda esto de los centros de interpretación, y hay algunos verdaderamente maravillosos, como por ejemplo el de Medina Zara en Córdoba, que es espectacular, y luego hay otros que son una caseta y con 4 cosas, que son un desastre. Pero es que si se hace bien, luego hablaremos un poco de modelos de turismo, si se hace bien, esto repercute valores culturales positivos al barrio. Voy a insistir varias veces en esto de la preocupación de los vecinos por defender el patrimonio cultural, porque aparte de ser la primera línea de defensa de todo bien cultural o bien cultural histórico, como quieran referirse, también en el caso de Carabanchel tenemos la memoria de este yacimiento y de todos los elementos patrimoniales que tenemos en toda esta zona, desde el siglo IV a.C. hasta ayer. Tenemos la memoria de los vecinos, es decir, la memoria de los vecinos de aquí hay algo y quiero que se conserve. Ahí está la fecha de 2005, que dentro de nada creo que son 25 años. 20 años. 20 años, bueno. Tenemos lo que estamos haciendo hoy aquí, es decir, hay intención por parte de la comunidad local inmediatamente cercana a este yacimiento de querer preservar y conservar. Esto es la primera línea de defensa, antes de que entren las instituciones a protegerlo. Luego hay un concepto que yo denomino patrimonio marginado. El patrimonio marginado es aquel que está en riesgo, bien por olvido, porque durante unas décadas el patrimonio del yacimiento pasó por una época en que casi se olvida, o bien por algún tipo de problema que suponga su destrucción. En el caso de Carabanchel tenemos varias fases de destrucción, luego la veremos, y quizás sería la parte más que más nos atañe a este caso. Sí, por favor. Bueno, este es un cuadro cronológico, porque si nos vamos, quitando esta sala y todos los que estamos más o menos en torno a esta cuestión, si nos vamos a cualquier punto de Madrid y preguntamos sobre patrimonio histórico de época antigua, es decir, los carpetanos, que es el pueblo prerromano que se corresponde a esta zona, o los propios romanos, pues lo más lógico es que nos digan que en Madrid, en la ciudad de Madrid, romanos, ¿de qué? No hay romanos. Luego vemos un mapa que desmiente esto. Tenemos una serie de poblamientos muy interesantes. Pero es que además el caso de Carabanchel es muy paradigmático, porque su descubrimiento se hace casi un siglo antes que el resto de puntos a los que luego voy a referir. Estamos en 1819, es decir, tenemos 3 siglos hasta hoy, desde su descubrimiento hasta hoy mismo. En 1819, en la anterior charla me equivoqué y puse a Eugenia Montijo como descubridora del yacimiento. No, fue su madre, Manuela